Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. Hoy tenemos el placer de conversar con José Antonio Pinilla. Él es el chairman y CEO de Asseco Spain Group, una destacada multinacional tecnológica. En Asseco se especializan en ciberseguridad, inteligencia artificial y tecnologías de la información, contribuyendo a la innovación y a la seguridad en el ámbito empresarial. Durante nuestra conversación abordaremos temas cruciales como los aprendizajes de la pérdida de un contrato significativo y cómo esto transformó la gestión de personal en Asseco. También profundizaremos en cómo la empresa ha utilizado su experiencia en servicios para desarrollar software propio, lo que les ha permitido optimizar operaciones y mejorar significativamente sus márgenes de beneficio. Finalmente, discutiremos su enfoque en el mercado y cómo ha conseguido superar desafíos para ganarse la confianza de los clientes en un sector competitivo. Y con esto ya te dejo con la entrevista. Hola, José Antonio. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, me gustaría comenzar hablando de la empresa, de Asseco. Cuéntanos qué es lo que hacéis y, bueno, ¿a qué os dedicáis? Muy bien. Mira, Asseco somos una multinacional de tecnología que aquí en España nuestro headquarter se encuentra en Madrid, en el que nos dedicamos especialmente a tres ramas principales. Una que sería la ciberseguridad, donde tenemos nuestro propio SOC, donde damos servicios de monitorización, auditorías, les ayudamos con todo lo que tenga que ver con protección, formación, etcétera. Un departamento de inteligencia artificial que, aunque parezca que es algo muy nuevo, ya lleva muchos años funcionando y que ahora mismo está siendo el departamento que más está creciendo de la compañía, con proyectos especialmente espectaculares, con herramientas propias que hemos desarrollado que nos permiten poder hacer migraciones de código, gestores documentales inteligentes o incluso modelos predictivos para cualquier tipo de mercados. Y por último, puesto de trabajo en el que somos uno de los principales proveedores de los fabricantes más importantes que hay, Apple, Dell, HP, Lenovo, etcétera, y donde nos dedicamos a poder hacer grandes despliegues con ampliaciones de garantía, de masterización de los dispositivos, protección de los dispositivos de cualquier tipo y a cualquier lugar del país. Ahora mismo, además, estamos muy enfocados también en temas de soluciones en la nube, sobre todo haciendo proyectos que tengan que ver con fusiones de inteligencia artificial con entornos de AWS y con Azure. Y además, gracias a lo que estamos promoviendo dentro de nuestras propias ramas, pues también esto ha generado que tengamos nuestro propio data center con el que incluso podemos dar servicios propios también si no se quieren utilizar servicios dentro de que sean los fabricantes más comunes. Cuando ya sabes que en este podcast de lo que hablamos son de aprendizajes, ¿no? Que nos ayudan a hacer que nuestras empresas vayan mejor. Y estábamos comentando la preparación de un tema que yo creo que es muy interesante que veamos, que tiene que ver con, hace unos años perdisteis un contrato donde había muchas personas involucradas y ahí vivisteis como turbulencias, ¿no? En el tema del personal. Y me gustaría que nos explicaras a todos cómo fue los aprendizajes que hubo de ello. Bien. A ver, realmente sobra decir que fue un momento muy duro, pero no solamente por lo que supone el perder un contrato importante, sino por las consecuencias que ello conlleva y mucho más allá de las que son puramente económicas, sino que son las de personal, como te estabas comentando, Pablo. Entonces, por una parte, lo que llegas a aprender es de que hay que tener una pasta diferente y concreta para poder hacer este tipo de gestiones, lo cual hace que no todo el mundo esté listo para poder desempeñar un papel en el que tienes este tipo de responsabilidades. Por mucho que todo el mundo le vea el glamour de ser jefe y de ese tipo de cosas, ahí te das cuenta de que son momentos muy duros en los que cuando tienes que quitarte personal, porque bueno, detrás de una persona o de un empleado hay una persona y detrás de una persona hay una familia y hay una historia. Y entonces, evidentemente, esa empatía o excesiva empatía que puedes llegar a desarrollar puede suponerte un gran lastre tanto psicológico como personal a la hora de tener que tomar esas decisiones, por lo que es importante tener en cuenta de que no todo el mundo vale para una posición de líder o de jefe en este sentido. Por otro lado, al final también te das cuenta de que en los momentos más complicados es cuando más vale poder rodearte de gente
buena y leal. Ahora mismo se está poniendo en el mercado quizás una tendencia que yo personalmente no soy nada partidario de ella, pero parece como que es la nueva moda, que es la de que gente que está en muchísimas empresas y que va saltando de empresa en empresa, porque profesionalmente son muy buenos, pero realmente luego en las empresas no duran nada, porque no tienen un compromiso o una estancia en ese tipo de cosas. Y al final, la conclusión a la que uno llega, sobre todo cuando llegan este tipo de circunstancias en las que necesitas rodearte de gente buena que sea capaz de poder dar un paso adelante y en momentos complicados poder ponerse al frente de la situación, es que vale mucho más una persona fiel, aunque profesionalmente no sea tan buena, que una persona que sea especialmente buena profesionalmente, pero que evidentemente a las primeras de cambio te puede dejar tirado. Y eso es, por ejemplo, algo que desde el COVID quizás te vas dando cuenta de que como se ha ido perdiendo muchísimo todo lo que viene siendo ese compromiso empresarial, ese sentimiento de pertenencia, porque con el teletrabajo, con las circunstancias que están ahora rodeando muchísimo de que ya no vale tanto ir a la oficina, ya no vale tal, entonces ya se está perdiendo mucho que la gente tenga ese sentimiento de pertenencia a una empresa y de que la empresa pueda ser como una segunda familia de lo que puede, en la que tiene su propia función y sus propias labores. Entonces, en ese momento, como comentabas, sí es cuando te das cuenta de que hay gente de la que no te esperabas ese paso y ves que te pueden sorprender para bien, igual que te tienes en personas que luego te sorprenden para mal. Y ahí es cuando yo ya tomé la decisión de que cuando contratas o asciendes a una persona a un puesto clave, tienes que valorar mucho más que sus aptitudes profesionales, su actitud realmente ante las circunstancias, tanto las que le llevan a querer abandonar donde se encuentra como las que le llevan a querer estar donde quiere estar ahora. Y por eso creo que es muy importante que se valore muy por encima a la persona, casi más por encima que el profesional, precisamente por este tipo de circunstancias. Hablando precisamente de este tema, hace unos años asistimos a un curso en Boston, donde hablaban precisamente, bueno, era muy interesante porque había una matriz en la que en el eje de las I's, pues tenías el alineamiento cultural con la empresa, y en el eje de las X, pues el performance de la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando una persona pues tenía un bajo performance, pero tenía un alto alineamiento cultural, pues una persona que merecía la pena hacerle coaching, trabajarla para que su performance subiera, ¿no? Obviamente, una persona con un alto performance y un alto alineamiento cultural, pues claramente dentro de la empresa. Una persona con ninguna de las dos cosas, pues claramente esa persona en la empresa dura muy poquito, pero se hablaba de que lo más peligroso de toda una compañía es una persona con un alto performance, con un bajo alineamiento cultural. Porque esto no solamente puede tener una gran repercusión negativa en lo que es la compañía en sí a medio plazo, ¿no? Como tú comentabas, sino también de cara a los compañeros, porque son personas que brillan mucho y que la gente se fija en ellos y se fijan por el performance, a veces no tanto por lo que es importante para la empresa, que es que haya ese elemento de lealtad. Entonces, cuando me hablabas de todo esto, recordaba esta matriz que es muy interesante. Vamos a hablar de otro tema. Un tema interesante que además últimamente aquí en el podcast hemos hablado un poco más y que tiene que ver con el modelo de negocio que tenemos las empresas de servicios. Y sobre todo aquellas empresas de servicios donde el modelo de negocio va por proyectos, ¿no? Donde cada mes hay que luchar la cuenta de explotación, ¿no? Y es que a veces, pues, empresas de servicios encuentran la manera de desarrollar un software. Y empiezan, y si son capaces, como tú ahora me contarás, ¿no? Que sí que lo habéis hecho, de conseguir un software que tiene una buena acogida en el mercado, empiezas a vivir los grandes beneficios y los márgenes de los softwares, ¿no? Entonces, vosotros habéis vivido esta experiencia, habéis desarrollado un software y os está funcionando. Explícanos en qué consiste este software y luego hablemos un poco de lo que es el market fit, cómo lo identificaste, ¿no? Y luego también el go-to-market, cómo fue. Muy bien, pues efectivamente, nosotros de hecho siempre hemos destacado por ser una empresa de servicios más que proveedores de producto, pero en esta ocasión hemos podido ser capaces de desarrollar un producto que es una herramienta de inteligencia artificial que se llama AIPA, que son las siglas de Artificial Intelligence Project Assistant, que lo que permite, entre otras cosas, es hacer migraciones de código, por muy antiguo que sea, incluso estamos hablando de códigos que tengan que tener más de 25 o 30 años y que sean incluso software legacies, que no se tengan identificadas ni siquiera las funcionalidades de cada módulo, y es capaz de poder migrarlo a cualquier otro código
dentro de lo que puede ser un código actual, mucho más moderno y que te permita optimizar y poder realizar muchas más funciones con él. Esto ha sido un gran éxito porque nosotros, a fin de cuentas, como comentaba, siempre hemos sido una empresa de servicios. Entonces, al final, como bien dices tú, pues al final tienes que buscarte una serie de X proyectos al año y hay que conseguir cerrarlos para que tú puedas hacer tus objetivos de año y cerrar el budget del año. Ahora, pues con esta herramienta que hemos empezado a trabajar, pues no solamente te estás empezando a cerrar proyectos con unos márgenes altísimos que nunca habíamos podido manejar en la vida, sino que además te das cuenta de que es una herramienta que te permite poder hacer muchas más cosas de las que originalmente habíamos planteado. Porque de hecho esta herramienta ya no solamente te permite hacer estas migraciones de código, nos permite también poder hacer gestiones de archivos. Es decir, hemos tenido circunstancias de que hablando con bancos y con otro tipo de clientes cuya privacidad es especialmente importante, que el uso de herramientas como Copilot o similares no les pasa a sus sistemas de seguridad porque como tienen acceso a Internet, pues no les gusta que pueda haber una migración de información privada y muy sensible a la red. En cambio, esta herramienta, como no conecta con Internet, tú simplemente la tienes entrenada dentro del ecosistema y te permite no poder sacar esos documentos fuera. Por lo cual eso permite también tener mucha más agilidad a la hora de poder buscar documentos, poder hacer gestión o entender o poder enviar o lo que fuera de tus compañeros. Entonces, eso evidentemente es un gran producto. Si eso le sumas que además tiene la capacidad de poder generar modelos predictivos y prescriptivos cuando tiene los datos perfectamente gobernados, estás ante una herramienta de inteligencia artificial que abarca quizás todas las cosas más importantes que hay dentro de la parte de inteligencia artificial de lo que está moviendo a día de hoy y que además como producto propio lo que te permite es que cualquiera de esos servicios se lo hace de manera automática y es capaz entonces de generar unos márgenes especialmente altos. Entonces, cuando estuvimos intentando ver dónde podría encajar esto en el mercado, al final te acabas dando cuenta de que esto cabe en cualquier sector en el cual tengas empresas que tengan softwares especialmente antiguos. ¿Y cuáles son esos? Pues la mayoría, porque tienes empresas de transporte que son muy antiguas, tienes empresas de bancas, de seguros, de administración pública. Entonces, todas esas empresas al final lo que te acabas dando cuenta es de que tienen softwares muy antiguos que no son capaces de poder evolucionar o de no de la manera adecuada o que les requiere un esfuerzo titánico poder hacer esas integraciones porque al ser un software tan antiguo ya no se adapta con las cosas nuevas, los desarrolladores que pueden desarrollar ese tipo de códigos ya son gente que o se ha jubilado o ya están cerca de poder hacerlo porque ya no son lenguajes que se tengan que utilizar. Entonces, todo eso lo que genera es una gran problemática para este tipo de clientes. Entonces, este tipo de solución permite que algo que podría ser impensable o que podría costar muchísimo dinero, en un 25% de tiempo es capaz de poder hacerlo. Ya tenemos muchísimas referencias con este producto, hemos podido realmente testearlo y ver que realmente funciona. No hemos podido todavía, toco madera, pero bueno, siempre puede haber una primera vez de que es algún proyecto que no hayamos sido capaces de poder hacer. Y la verdad es que los resultados están siendo muy, muy buenos. Y ahí es cuando te das cuenta de que muchas veces, aunque requiere un esfuerzo más alto el hacer cierta inversión para desarrollar un producto, una vez que lo tienes desarrollado y realmente has sabido identificar muy bien que es un producto muy necesario para el mercado, luego viene ese momento de recuperar la inversión y esa recuperación de inversión es especialmente alta. Entonces, gracias a eso, consigues hacerlo. Y eso, que a fin de cuentas el go-to-market no fue especialmente sencillo, porque en España este tipo de soluciones no son muy creíbles, porque hay mucho vendedor de humo ahora mismo en el mundo de la inteligencia artificial y cuesta mucho creer de que algo que siempre se ha dicho que es imposible, que es muy difícil, ahora tú venga alguien y me venga a contar que esto es facilísimo, que lo podemos hacer, qué tal. Eso ha costado mucho y de hecho los proyectos más grandes de momento los hemos realizado fuera de España precisamente por eso. Pero ya en España, con la administración pública, por ejemplo, hemos empezado a desarrollar este tipo de proyectos y están saliendo muy bien. Y la mejor fórmula que hemos tenido para poder demostrar o ganarnos la confianza del cliente para querer apostar por este tipo de proyectos ha sido el poder hacer una prueba de concepto o POC que nos permite hacerle una migración de un trocito o un módulo del software del cliente, demostrarle que lo podemos hacer y una vez que lo hayamos demostrado y encima no le cobramos al cliente por ello, luego ya el cliente nos contrata para poder hacerlo todo de golpe. Pero ya le hemos demostrado que el producto funciona, que muchas veces es lo que hace que el cliente no se termine de creer que eso vaya a ser así y dice, pues esto no me lo termino de creer y encima me va a costar dinero. No, olvídate. Pero en cambio, si le dices, no, mira, yo te lo hago gratis, pero a cambio, si me sale bien, me tienes que contratar, pues dice, bueno, no tengo nada que perder. Si me sale mal, no me ha costado dinero y si me sale bien, evidentemente me ha resuelto un problema que creía imposible de solucionar. Con lo cual, realmente eso es lo que estamos haciendo y la verdad es que la respuesta está siendo especialmente positiva.
Claro, este último punto lo que hace es reducir mucho la fricción, ¿no? En relación a la confianza sobre todo. Y entiendo que a lo mejor, bueno, no sé hasta qué punto también el precio es una barrera de entrada para este tipo de cosas. En este sentido, el precio no está siendo especialmente un problema, porque todo el mundo les parece especialmente barato para lo que realmente vas a hacer. Porque muchas de las migraciones de ERPs le estás hablando de millones de euros y en nuestro caso no estamos hablando de esas cifras, lo cual para ellos es como muy, muy atractivo. Yo digo, estamos hablando de un 25%. O sea, si alguien te ha dicho que te cuesta 1.000.000 euros migrarlo, mejor por 250.000 euros, 300.000 a lo sumo, que lo hemos hecho nosotros y en mucho menos tiempo. O sea que migraciones de 2 años, te lo digo por ponerte el ejemplo, migraciones de 2 o 3 años que decían que les iba a costar, lo hemos hecho en 9 meses. Fue el proyecto. Entonces, claro, madre mía, es una diferencia bestial. Y efectivamente, es que la herramienta es una pasada. Claro, entonces lo que conseguís con esto es no tanto un tema de precios, sino un tema de confianza, de cómo ganar la confianza para dar este primer paso. Correcto. José Antonio, muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros, compartiendo tu sabiduría y hablándonos también de los temas que solemos tratar aquí. Tienen que ver más sobre cómo ir al mercado y cómo conseguir cerrar clientes. Bueno, nada, te expreso mi agradecimiento y bueno, estás aquí, bienvenido de vuelta cuando quieras. Muchísimas gracias por todo y cuando queráis aquí estoy para vosotros.